Vamos a repasar algunos conceptos de temas que venimos trabajando. Nosotros tenemos claro el tema del proceso económico, ¿sí? Cuando hablamos de actividades primarias, secundarias y terciarias. Tenemos claro que las actividades primarias son las extractivas, ejemplo tradicional, agricultura, ganadería, minería. Entonces, cuando hablamos de economías primarizadas, lo que estamos mencionando es a países que tienen sus economías, sus estructuras económicas orientadas a actividades muy básicas, muy primarias, como la agricultura de subsistencia, la ganadería o cualquier actividad extractiva que extrae recursos del suelo. Y por otro lado tenemos los países industrializados, los que tienen industrias, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Procesan esas materias primas teniendo un mayor valor agregado y por consiguiente mayores ganancias. Entonces, cuando nosotros clasificamos a los países, tenemos de un lado a los países con economías menos desarrolladas, primarias, ¿sí? Economías primarizadas, que suelen ser países del tercer mundo, del conocido como tercer mundo o subdesarrollado. Por el otro lado, los países industrializados, que los reconocemos como, depende de la clasificación, ¿no? Pero países del primer mundo, países desarrollados, países industrializados. Y en el medio estamos los países que estamos en desarrollo, en vías de desarrollo, segundo mundo, como quieran denominarlo, ¿sí? Que lo que tenemos es una combinación de actividades primarias y actividades secundarias. Obviamente que los países industrializados son los que forman parte de ese bloque conocido como la tríada, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, donde se concentra más del 80% del comercio internacional. Cuando hablamos de Europa Occidental, naturalmente estamos hablando de Alemania, el Reino Unido, Francia y en menor medida el resto de los países que forman parte de ese espacio. Más acá en el tiempo se estableció un modelo, ¿sí? Un poco vinculado con después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, y también un poco como oposición a ese modelo que venía de la Unión Soviética y los reclamos que esto provocaba a partir de la Revolución de 1917 con respecto a reformas que beneficiaran a los trabajadores. Y bueno, como decía, se desarrolló este estado de bienestar en donde, haciendo una rápida conceptualización, podemos definirlo como medidas, entre comillas, ¿no?, de izquierda, ¿sí? Siempre que hablamos de izquierda, lo que estamos hablando es de una mayor presencia del Estado. La mayor presencia del Estado lo que lleva es a que haya más regulaciones, más reglas, ¿sí? Más impuestos, ¿sí? Y en algunos casos, mayor tendencia o aspiración hacia una cierta igualdad. Como decía, a partir de 1945, para resolver todos los problemas económicos y sociales derivados de la Segunda Guerra Mundial, no solo de la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 39, la crisis de 10 años antes, del 29, el famoso crack financiero que destruyó las economías de muchos países, y anteriormente la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 19, o sea, en 30 años pasaron muchas cosas, y en el medio, como para empeorar la situación, como la situación social, digo, el enojo y el malestar social, movimientos que querían reproducir lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Entonces, bueno, se dieron algunas medidas con cierta tendencia hacia la izquierda, obviamente que más a la izquierda todavía estaba la Unión Soviética, pero donde el Estado fue el principal impulsor de la economía. Este modelo se mantuvo durante muchos años con gran éxito, ¿sí? En prácticamente todo el mundo. El Estado favoreció
o colaboró para la construcción de viviendas, para el consumo en general, ¿sí? Por eso se le llamó estado de bienestar. El desarrollo de actividades industriales, ¿sí? También motorizado por el Estado. Esto termina a partir de la década del 70, mediados de los 70. La crisis del petróleo de 1973 golpeó muy fuerte a las economías. Tengamos presente que los países exportadores de petróleo que formaban parte de la OPEP tomaron la decisión de vender su principal materia prima casi 4 veces más cara de lo que la vendían. Entonces eso encareció el transporte mundial de todos los productos, y bueno, eso hizo que hubiera una crisis económica y muchos países sintieron que se había agotado ese modelo de estado de bienestar y empezaron a aplicar soluciones económicas más relacionadas con lo que nosotros reconocemos con la derecha, ¿sí? Estoy haciendo una simplificación con esto de izquierda y derecha, pero bueno, más asociadas con la derecha, con políticas relacionadas con el modelo neoliberal, que es totalmente opuesto al modelo de estado de bienestar. Si el modelo de estado de bienestar apela a lo colectivo, apela a un gran actor como el Estado, del otro lado, el Estado, en el otro modelo, el Estado deja de tener tanta preponderancia, se quitan muchas regulaciones, es más individualista, ¿sí? Tiene un mayor peso la empresa, digo, las empresas. Por eso es que se promueven privatizaciones de empresas públicas, porque el objetivo es que el Estado tenga menor peso y menor poder de decisión, ¿sí? Busca, por ejemplo, que se reduzcan los impuestos, porque desde la perspectiva neoliberal lo que se busca es que las personas paguen menos impuestos y el Estado tiene menos recursos para poder trabajar. Pero lo que plantean es que al tener más recursos los individuos los vuelcan de manera más eficiente a la economía. Plantean, por ejemplo, la libre disponibilidad para despedir gente, en cambio con la otra perspectiva no, ¿sí? Bueno, son dos modelos totalmente distintos. Ese modelo se mantiene hasta entrado el siglo XX, XXI, y después, bueno, sufrió algunos cambios, ¿sí? Sobre todo por la presión social al ver que ciertos derechos se perdían. Yo lo que tengo interés que vean es este gráfico de Nolan, ¿sí? O diagrama de Nolan, que lo que plantea no es solamente esa mirada simplificada de izquierda a derecha, sino que incluye aspectos que está vinculado más que nada con lo económico, sino aspectos vinculados con la libertad personal. Y que puedan hacer una encuesta, ¿sí? La encuesta está acá en esta dirección, testpolitico.com. En realidad no es una encuesta, es un test de 20 preguntas, en donde los va a ubicar a ustedes dentro del espectro político y van a poder, en base a la interpretación de este diagrama, también entender dónde están ubicados algunos personajes políticos o algunas ideas políticas o decisiones políticas que se toman dentro de este esquema, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes creen que el Estado, en base a las preguntas que le va a ir haciendo, ¿no? Pero que el Estado tiene que tener poca participación en la economía, seguramente ustedes vayan a tener esta posición. En cambio, si ustedes creen que el Estado debe intervenir en la economía fuertemente, bueno, van a estar más de este lado. Lo mismo en cuanto a las libertades personales. Si ustedes tienen una visión más progresista, bueno, seguramente estén por aquí, y si ustedes tienen una mirada más conservadora, bueno, segura o vinculada con ciertas políticas más tradicionales, bueno, seguramente estén más abajo. Y la unión
de ambas perspectivas, los va a ubicar en un espacio del espectro político, ¿sí? Esta idea de Nolan, de David Nolan, que surge a fines de los 60, principios de los 70, lo que hace es ampliar un poco el concepto de izquierda-derecha. Tiene fallas, obviamente, pero amplía un poco la idea de la izquierda y la derecha como algo tan sencillo y tan básico.